Capítulo 7. Albus. Levantó la vista del escritorio y casi salió corriendo para salvar su vida. En cambio, dijo: «Ah, Minerva, ahí estás», como si la hubiera estado buscando. Pensó que tal vez una actitud despreocupada por su parte calmaría la situación. No funcionó. Se acercó a él y apoyó las manos temblorosas sobre el escritorio para poder inclinarse un poco y mirarlo directamente a los ojos. Incluso su apretado moño negro temblaba. Estaba en un ataque de ira como nunca antes había visto. Lo que significaba que lo habían descubierto. Había estado temiendo mucho este día. «No me hagas el favor, Albus». «Estoy de mal humor», dijo con sílabas cortas y entrecortadas. «Ya veo», murmuró, reclinándose en su silla para alejarse del calor de su mirada. Sentado en su percha en la esquina, Fawkes emitió un trino de preocupación, pero Minerva ni siquiera le dedicó una mirada. «¿Puedo preguntar qué ocurre? ¿Te sirve de algo fingir que no lo sabes? A mí no me ayuda». Ahora, sintiendo una verdadera alarma de que la mujer pudiera hacerle daño antes de que tuviera oportunidad de explicarse, simplemente juntó sus manos formando un campanario y apoyó los codos en el escritorio. «Supongo que se trata de Neville, ¿no?» Cuando oí por primera vez a alguien llamarlo el niño que sobrevivió, pensé que se habrían confundido, así que me reí, los corregí y los dejé ir. Ahora resulta que debieron pensar que era un tonto. Todos lo dicen, Albus, absolutamente todos. No fue un error, solo repetían lo que todos sabían, todos menos yo. Alguien se apiadó de mí y me explicó toda la historia. Como Neville era solo un bebé, pero con padres como Frank y Alice, podría llegar a ser peligroso para los mortífagos, cómo sobrevivió a un ataque de Voldemort igual que Harry Potter, todos dicen que tiene tanto derecho a llamarse así como el pequeño Potter, que después de todo no sobrevivió, ¿verdad? Es realmente extraordinario, ¿verdad?, murmuró Albus, mirando sus dedos entrelazados. «Bueno, todos pensamos que eres una persona extraordinaria, Albus. ¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó inocentemente. «No me tomes el pelo, ya no. Te inventaste esa historia. Te aseguraste de que todos supieran que Neville también había sobrevivido a un ataque de Voldemort que nunca ocurrió». Golpeó el escritorio con fuerza al pronunciar la última palabra. «¿Se lo contaste tú mismo a Fudge? Fue ahí donde empezó. ¿En serio, Albus, cómo te atreves a hacer esto? ¿No ves lo bajo que has caído para hacer algo así?» Él permaneció tranquilo, esperando a que ella llegara al punto clave de su discurso. Podía ser paciente mientras ella lo sermoneaba. No le tomó mucho tiempo. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca y cansada. Se dejó caer en una silla. «¿Por qué lo hiciste?». Albus desenredó sus dedos y apoyó las palmas de las manos sobre el escritorio. «Porque perdimos a Harry. Ni siquiera lo sabemos con seguridad». Sus brillantes ojos azules brillaron de fastidio ante un detalle tan trivial. Si Black no lo mató de inmediato, se lo llevó a donde se escondía Voldemort y el chico murió allí. ¿Qué crees que hizo Black? ¿Se lo llevaba a cenar con la reina todos los martes? No, Minerva, el chico Potter ya no está, y Black se burló de nosotros cuando se lo llevó. Pero aún necesitamos a un niño que sobrevivió, ¿no lo ves? No me imagino qué quieres decir. Tenía los labios apretados, como si intentara usar la imaginación y le doliera. Va a volver, Minerva. Voldemort volverá. Y nuestra gente quedará devastada. Creen que se fue hace mucho, y cuando regrese, estarán completamente desprevenidos. Cuando se den cuenta de que está sucediendo de nuevo, estarán desesperados. Necesito un niño que sobrevivió que los defienda, que los anime a luchar de nuevo. «¿Y tiene que ser Neville?», murmuró Minerva, con el rostro pálido al comprender de repente el significado de todas sus intrigas. «Por esa profecía». Albus suspiró. «Sí, pero te ruego que no se lo menciones a nadie todavía. Me gustaría ocultarle la verdad a Voldemort el mayor tiempo posible. Se acerca un momento crucial en nuestro futuro en el que eso se hará público, pero aún faltan años. Por supuesto, la gran revelación. Que sin duda la llevarás a cabo tú. ¿Quién lo sabe?». Albus le dedicó una sonrisa amarga. «La mitad están aquí sentados. Tú. Yo. Augusta Longbottom. Y Severus, por supuesto». El labio de Minerva se curvó en una leve mueca de desprecio, pero Albus levantó la mano para detenerla. «Ni una palabra. Ahora está de nuestro lado, y con eso bastará». Vio que sus manos, por voluntad propia, se retorcían en su regazo. «Me temo que Sirius Black podría saberlo», murmuró. «Me temo que James y Lily se lo habrían dicho». El rostro aún pálido de Minerva se tiñó de un ligero verde al comprender lo que él había comprendido hacía mucho tiempo.
Si Black, tan decidido a escabullirse y matar al hijo de su viejo amigo, logró superar sus defensas una vez, podría hacerlo de nuevo. No. Estaba a punto de responder cuando llamaron bruscamente a la puerta y apareció la cabeza, bastante grasienta, del joven Severus Snape. ¿Quería verme, director? Pasa, muchacho, dijo Albus alegremente. Lo siento, Minerva, pero si nos disculpas. Para nada, dijo la mujer con rigidez, poniéndose de pie y arreglándose su túnica verde esmeralda mientras se preparaba para bajar las escaleras. Gracias por su tiempo, señor. Como siempre, estaré encantado de escucharte si lo necesitas, dijo, todavía alegre. La puerta se cerró. Severus se sentó. Albus apoyó la cabeza en una mano y se masajeó las sienes. ¿Quería que volviera más tarde, señor? Albus levantó la cabeza y le dedicó a Severus una breve sonrisa. No, claro que no. Estaba realmente agradecido de que Severus hubiera interrumpido a Minerva, pues no creía que ella jamás le diera la razón y la discusión lo dejaba exhausto. ¿Te apetece un caramelo de limón? No, gracias, dijo Severus secamente, casi levantándose de nuevo. Realmente parecía imposible creer que se le pudiera tratar con tanta cortesía. Supongo que querías verme para hablar sobre la detención que asigné después del descanso de los estudiantes. Se detuvo. Miró a Albus. Frunció el ceño. ¿Necesita algún remedio, señor? Sé que no tenemos la enfermería bien abastecida durante las vacaciones de invierno, pero podría preparar algo. No, gracias, estoy bien, solo cansado. Pero te lo agradezco, Severus. Intentó ser sumamente amable con el chico, con la esperanza de que fuera correspondido y que Severus algún día desarrollara verdadera bondad en su alma. Permanecería de su lado hasta que llegara el momento de vengar la muerte de Lily, pero ¿y luego qué? Era mejor, pensó, intentar crear un vínculo entre ellos, por muy tenue que fuera. Simplemente estoy un poco cansado. Estoy haciendo malabarismos con demasiadas cosas, ¿sabes? ¿Es el chico Longbottom? Preguntó Severus, con tono educado pero con una leve mueca de desprecio. No encontraba nada valioso en el chico Longbottom, y no lo ocultaba. ¿Cuándo no lo es? Suspiró Albus. Me preocupa, Severus. Me preocupa estar equivocado con él, que Voldemort nunca lo marque, que esta profecía. Rayos. No debería mencionar eso delante de Severus, no debería. La expresión del joven se había ensombrecido. Está vivo, ¿verdad? Espetó Severus. ¿De quién más podría tratarse esa profecía, a estas alturas, si sobrevivió a un ataque o no? ¿O estás esperando a que el señor tenebroso lo marque de verdad? Se burló, arremangándose un poco la manga para revelar el desvanecido derecho de Voldemort sobre él. Se dio la vuelta, con la túnica ondeando alrededor de sus piernas. Las profecías no son inamovibles, anciano, dijo por encima del hombro al marcharse. A Albus eso le preocupaba más que cualquier otra cosa que se hubiera dicho ese día. Si la profecía no tenía por qué cumplirse, ¿qué sentido tenía? No solo eso, sino que sin Harry Potter para darle una razón, ¿cuánto tiempo más podría mantener a raya el alma brillante y atormentada de Severus Snape? Sirius y Harry se alejaron del grupo de turistas con su ajetreada charla mientras preparaban su equipo de campamento. Era un viaje de aproximadamente una semana para ir caminando, pasar la noche y regresar caminando, pero no tenían prisa por llegar a Brasil y no les importaba el tiempo que les tomara. Harry había quedado tan fascinado por lo que había leído sobre las ruinas de Machu Picchu que Sirius pensó que disfrutaría de un pequeño desvío de camino a su nuevo hogar. Ambos estaban en buena forma, aunque las piernas de Harry no eran tan largas como las suyas, así que subieron por el camino inca con todas sus posesiones a cuestas. Por desgracia, se encontraron con un problema. ¿De verdad viste un fantasma, Harry? Preguntó Sirius en voz baja cuando estuvieron lo suficientemente lejos. Harry asintió, con el rostro pálido y tenso por la preocupación. Fue aterrador, Sirius. No habló, solo me miró fijamente. ¿Dónde? Harry señaló el sendero, oscureciéndose con el crepúsculo, por donde acababan de bajar tras ver el templo del sol. En el camino. ¿Por qué crees que te estaba mirando? No lo sé, dijo Harry en voz baja. Tenía mucha sangre. Sirius se estremeció al pensar en el varón sanguinario que recordaba de Hogwarts. Sonaba parecido, y no culpaba a Harry por tener miedo. No quiero dormir aquí, continuó con voz decidida. Simplemente, no quiero. ¿Podemos irnos? Sirius abrió la boca para argumentar que ni siquiera habían tenido la oportunidad de verlo todo, y que desde luego no tenía energías para caminar medianoche y acampar en la oscuridad.
Entonces, mirando a los ojos verdes, confiados y suplicantes, de Harry, volvió a cerrar la boca. Sirius, podría haber más. Ahora Sirius reprimió un escalofrío y echó una mirada furtiva a su alrededor, aunque estaban lejos de las estructuras derruidas. Harry podría tener razón. Se tragó la amarga píldora de frustración ante los miedos nocturnos de un niño, recordándose que muchas cosas sí se movían en la noche. Sobre todo cuando podían estar rodeadas por los fantasmas de los hombres incas masacrados por los soldados españoles o consumidos por la enfermedad española. Claro, chico, dijo, atrayendo a Harry así y dándole un fuerte abrazo. Merlin, ¿cómo estaba empezando a querer a este chico? Llevaban juntos casi 2 años, en Wyoming y Japón, y ahora aquí, y a veces se sorprendía pensando en Harry como suyo. Tenía que recordarse que Harry siempre sería el primero de James y Lily, incluso si ya no estaban. Después de oír lo que Sirius se había atrevido a explicar sobre sus padres, Harry casi los veneraba como un héroe. Tenía la sensación de que si intentaba hacerse pasar por el padre de Harry, se meterían en problemas, y a él le gustaban las cosas como estaban. Recuperaron sus cosas y se marcharon tan silenciosamente como pudieron. Sirius esperaba que nadie preguntara por qué se iban, pues no quería tener que dar explicaciones. Pero él y Harry solían ser reservados, a pesar de haberse topado con muchos excursionistas y turistas por el camino, y la gente generalmente no cuestionaba a quienes se apartaban del grupo. Mientras regresaban por donde habían venido, Sirius tuvo que admitir que no era tan malo partir tan pronto. Habían pasado todo el día maravillados, recorriendo las ruinas a rastras y descubriendo cosas interesantes, y ahora tenían el sendero prácticamente para ellos solos. No le hacía ninguna gracia tener que caminar estando ya cansado, pero la noche era un poco fresca, pronto brillarían las estrellas y estaba con el chico al que quería como a un hijo. Caminaron durante una buena hora en un silencio amistoso, Sirius esperando a que Harry hiciera preguntas sobre fantasmas y Harry parecía contento con estar lejos de ellos. Estaba a punto de sugerir que se detuvieran por la noche, cuando Harry lo agarró del brazo e inclinó su cabeza hacia el cielo. Mira la luna, dijo en voz baja. La superficie de sus gafas brillaba con la luz reflejada del orbe. Sirius, obedientemente, inclinó la cabeza y miró. Estaba casi lleno y brillaba con claridad, y Harry estaba visiblemente embelesado. Había sido una muy buena idea sacar a Harry de la ciudad abarrotada por un tiempo, pensó. Japón había sido divertido, y también un duro trabajo para Harry con las clases de meditación y oclumancia. También había sido ruidoso y lleno de gente, y Harry pareció relajarse visiblemente al llegar y ver los amplios espacios abiertos. Pensó que Harry había extrañado Wyoming y a los amigos que habían hecho en White Valley, pero también el ritmo de vida tranquilo que llevaban allí. Sirius sabía que terminarían de nuevo en la gran ciudad, pero esperaba hacerse un pequeño espacio que fuera solo para ellos. Tal vez incluso conseguir que Harry ingresara a algún tipo de escuela, ya que el chico se volvería notablemente excéntrico si pasaba todo el tiempo solo con Sirius. Sirius se giró hacia Harry para decirle que la luna era realmente hermosa, pero de repente Harry ya no estaba allí. Pareció desvanecerse y desaparecer, y Sirius casi gritó de sorpresa cuando un gran búho se alzó junto a él, batiendo sus enormes alas marrones y curvando las garras para evitar desgarrarle el brazo al remontar el vuelo. Sirius se quedó atónito. Harry solo había logrado la transformación una vez hasta entonces, y ahora lo había hecho sin previo aviso. Por Merlin, el niño tenía 10 años, esto no debería ser posible. Harry voló en círculos alrededor de su cabeza, y de repente se abalanzó y usó sus garras para tirar de la camisa de Sirius. Asombrado, se dio cuenta de que el niño solemne estaba jugando con él, disfrutando de la extraña sensación de ser un animal. Así que Sirius se agachó para recoger las gafas abandonadas de Harry, le quitó la mochila y las metió en un montón de piedras para ocultarlas. Entonces fue él quien se derrumbó y desapareció. Se irguió sobre 4 patas y se sacudió como si estuviera mojado, sacudiéndose la humanidad y ajustando su mente para absorber el alboroto de olores y sonidos a su alrededor. Podía oír las alas de Harry batiendo sobre él, descendiendo en picado, y dio un salto corriendo en el aire, mordiendo al pájaro que estaba sobre él. Harry corrigió bruscamente y se elevó de nuevo, y Sirius rió con una gran serie de ladridos. Luego echó a correr. Corría, el viento soplaba a través de su grueso abrigo negro, y Harry golpeaba el aire sobre él, bajando y dando vueltas alrededor de su cabeza a veces para provocarlo y verlo saltar e intentar atraparlo en el aire de nuevo. Se sentía vivo, libre, alerta y poderoso. Simplemente se sentía bien. Corrieron así durante una hora antes de regresar a buscar sus mochilas.
La lechuza se quedó sentada casi un minuto antes de que Harry pudiera controlarse y regresar a su cuerpo humano. Fue divertido observarlo. Primero apareció una gran lechuza marrón acurrucada en una roca, luego un niño salió disparado de ella, apareciendo con las piernas dobladas. Harry casi se cae de la roca, pero Sirius lo atrapó, lo enderezó y le entregó su mochila. Estaban completamente cansados, pero Harry parecía estar de muy buen humor. Rápidamente encontraron un lugar para tender sus sacos de dormir y descansar. Harry empezó a hablar mientras preparaban su pequeño campamento para pasar la noche. Su humor se estaba volviendo serio otra vez, y Sirius intentó adaptarse mentalmente a la despreocupada libertad de hacía media hora. ¿Corriste con mi papá así? Sonrió levemente, recordando. Sí. James podía correr más rápido que yo, lo descubrió enseguida, pero yo tenía los dientes suficientes para recordarle que no se creyera demasiado. Pero tenías otros amigos, ¿no? ¿Eran animados, como tú? La sonrisa de Sirius se desvaneció un poco. Sí. Bueno, Remus no. Hizo una pausa, pensando un buen rato. Los ojos curiosos y brillantes de Harry lo miraron fijamente. Jugueteó con la idea de contarle toda esa larga historia. Estaba tan cansado. No me importa que seamos solo nosotros, dijo Harry en voz baja, pero pensé que probablemente extrañabas a tus amigos. ¿Eran solo ellos? Así había sido desde que Sirius se llevó a Harry. Era natural que Harry se preguntara de dónde demonios había salido su guardián y protector. Así que Sirius le advirtió que se tumbara y se dispuso a contar la historia. Toda la larga, fascinante y dolorosa historia. Cómo él y James habían sido amigos desde el principio, cómo rápidamente se hicieron amigos de un chico llamado Remus Lupin y cómo recogieron a Peter Pettigrew como si fuera un perro callejero al que dabas pena y tenías que alimentar. Todos los buenos momentos que habían pasado. Las bromas, las escabullidas, animar a James en los partidos de Quidditch, y luego intentar contener a Remus y evitar que matara a alguien una vez al mes. Más tarde, las hazañas épicas para que Lily Evans se fijara en James, normalmente humillando a su amigo de la infancia, Severus Snape. Luego, cómo las cosas se habían vuelto tan serias, como, sin que nadie pudiera precisar el momento, estaban en guerra con un hombre que se hacía llamar Lord Voldemort. Habían luchado, se habían enfrentado a personajes realmente desagradables. Eran tan jóvenes cuando se enfrentaron por primera vez en batalla, tan dolorosamente jóvenes. Entonces James y Lily se casaron y tuvieron a Harry. De alguna manera, Harry se convirtió en un símbolo para todos en su pequeño grupo, un poco de esperanza en un mundo enloquecido y aterrador. Sirius se había sentido muy orgulloso de James por formar una familia y un hogar en medio de todo aquello, el único de ellos que lo había logrado. Y ahí se detuvo. No pudo contarle a Harry el resto. Entonces Peter nos traicionó a todos, y ya sabes lo que pasó. Yo terminé en prisión y él andaba suelto por ahí sin pagar nada. Había sido la decisión correcta dejar su venganza en Inglaterra y llevarse a Harry. Él lo creía. ¿Y qué hay de tu amigo Remus? Preguntó Harry adormilado. ¿Y qué pasa con él? ¿No está todavía en Inglaterra? Apuesto a que ni siquiera sabe que eres inocente. Bueno, dijo Sirius con cautela. Probablemente no lo sepa. Harry se había quitado las gafas, pero sus brillantes ojos seguían fijos en Sirius. Aunque fue tu amigo durante mucho tiempo. ¿No lo extrañas? Sirius no pudo hablar en ese momento. Quiso responder, pero el pequeño dolor en su pecho estalló ante las palabras de Harry, y de repente extrañó tanto a su viejo amigo que apenas podía respirar. Harry dejó su saco de dormir y se acercó a Sirius. Sirius se sorprendió, como mínimo, pero permitió que Harry se metiera en el saco con él y hundiera la cara en su pecho. Era un buen chico, pensó Sirius, abrazándolo. No tenía palabras para consolar a su padrino, pero hacía todo lo posible por aliviar esa soledad. ¿Por qué nos fuimos? ¿Qué? Podrías haberlo convencido de que no eras el traidor. Estoy seguro de que sí. Y si ese Dumbledore, tu líder, fuera bueno, también te creería. Podríamos habernos quedado allí y haberlo resuelto. Entonces estarías con tus amigos. Sirius respiró hondo. No había oído la profecía palabra por palabra, pero le habían contado suficiente. Lo suficiente como para saber que no quería que Harry la supiera. Porque había tenido tiempo para pensarlo. Quizás nunca habría llegado a esa conclusión si se hubieran quedado en Inglaterra, pero allí, tan lejos de todo, era posible sentirse fuera de la influencia de la profecía. Así que Sirius reflexionó mucho sobre esa profecía y cómo habían sucedido las cosas, y determinó que si Voldemort no la hubiera oído, James y Lily estarían vivos incluso ahora.
Él nunca habría tenido una razón para atacar a un bebé, y ellos nunca habrían muerto para salvarlo. La profecía no tenía ningún significado aparte del que le daban quienes la oían. Pero Harry era inteligente y calculador, y había encontrado la única discrepancia en lo que Sirius había hecho. Y Sirius tenía que responderle. Nunca se le ocurrió mentirle a Harry. El chico era demasiado listo y su relación era demasiado confiada para eso. Hay una profecía, ¿sabes? Sobre ti. Supuestamente tú y Voldemort tienen una conexión. Pero escúchame bien. Estamos acampando cerca de las ruinas de Machu Picchu, y Voldemort, si está vivo, no está por aquí. No quiero contarte lo que sé de esa profecía, porque no quiero que pienses que tienes que seguirla. Si no estás en Inglaterra, nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras. Cuando seas mayor, quizá te cuente más, y entonces podrás decidir qué opinas de las profecías. Pero por ahora, solo eres un niño, y no necesitas esa carga. ¿Entiendes? La verdad es que no, admitió Harry, todavía en sus brazos y con voz somnolienta. Quizás un poco. Pero no importa. Confío en ti. Los ojos de Harry estaban cerrados, por lo que Sirius pensó que era seguro dejarse llorar. Capítulo 8. Sirius dio un sorbo a su bebida, sintiendo un agradable dolor en cada músculo de los brazos y el pecho. No era el dolor insoportable de las primeras semanas de trabajo agotador que había experimentado y superado, sino el gratificante agotamiento de un día de trabajo duro. Consiguió trabajo casi en cuanto él y Harry llegaron a Río de Janeiro. Un trabajo tranquilo y duro para el cuerpo, cargando y descargando en un almacén. Como en Wyoming, consiguió trabajo para no agotar el antiguo dinero familiar del que dependía cuando estaban en Japón. Lo bueno del trabajo manual es que nadie hacía demasiadas preguntas. Cumplías con tu trabajo, te daban algo de dinero y te ibas a casa. No era suficiente dinero para mantenerlos a ambos, ya que Sirius había elegido un barrio donde no tenían que preocuparse por ser asesinados con demasiada frecuencia, pero se las arreglaban bastante bien para su comodidad. Había muchos otros tipos que hacían un trabajo similar, y este era uno de los bares que les gustaba frecuentar. Sirius había entrado con otros dos del almacén. Quería encajar lo suficiente para no parecer un extraño sospechoso. No sabía hasta qué punto se habría extendido la noticia de él y Harry por el mundo mágico, y quizá fuera ridículo pensar que uno de los que cargaban cajas en un almacén fuera un mago al que le importara eso, pero estaba allí trabajando en el almacén, ¿no? Uno de los tipos con los que había entrado era un hombre que acababa de empezar a trabajar con ellos a principios de semana, un tipo aburrido y pesado que bebía como si fuera a correr hasta el final de la noche, y Sirius no creía que le importara un comino saber que Sirius era un convicto fugado con un niño secuestrado. El otro tipo, bueno, él y Miguel casi se estaban haciendo amigos. Y Miguel no era como la mayoría de los tipos con los que trabajaba. Era inteligente y tenía una educación decente, y podría hacer algo con esa clase de información. Sirius no sospechaba que fuera un mago, pero dudaba que Miguel se inmutara al descubrir su existencia. No por primera vez, se preguntó qué hacía un tipo como él en una vida como esta. Uno de los otros trabajadores se acercó tambaleándose a donde estaban sentados, le dio una palmada en el hombro a Miguel y dijo algo demasiado incoherente para que Sirius lo entendiera. De todas formas, no entendía muy bien el idioma. Miguel agarró la muñeca del hombre y, con un movimiento ágil, se dio la vuelta y le dio la vuelta al borracho. Procedió a estrellarle la cara contra la pared, lo que hizo que Sirius se levantara y adoptara una postura de combate por instinto. Pero el hombre se desplomó sin fuerzas en el suelo, y nadie corrió a defenderlo. Miguel cogió su bebida, la vació, tiró un billete en el mostrador y salió tranquilamente. «Oye», dijo Sirius, dejando su bebida y siguiendo a Miguel. «Oye, ¿qué acaba de pasar?» Miguel se giró y sonrió torcidamente. «Quiero a mi hermana, pero creo que la mataré», dijo, esperando a que Sirius lo alcanzara. Su hermana, a quien Sirius nunca había conocido, al parecer era una prostituta o algo así. Miguel nunca lo había explicado del todo, pero era difícil malinterpretar la mirada que ponían un par de chicos al hablar de la gemela de Miguel. Probablemente era guapísima, pensó Sirius con algo de nostalgia, al observar la fina estructura facial y la piel clara de Miguel. ¿Qué dijo ese tipo? Nada, dijo Miguel, negándole con la mano. Sirius lo miró con el ceño fruncido, dándose cuenta de que había algo más que un simple desaire al honor de su hermana, que se desvanecía rápidamente. ¿Qué dijo? Miguel le devolvió el gesto con el ceño fruncido. Me preguntó si nosotros, los chicos guapos, hemos intentado entre nosotros lo que él hizo con mi hermana la semana pasada.
Sirius tardó un momento en comprenderlo, se dio cuenta de que un borracho patán lo acababa de llamar marica, y casi corrió de vuelta para asegurarse de que el idiota no se levantara del suelo. Entonces decidió que Miguel, como nativo, tenía todo el derecho de estrellarle la cara a alguien contra la pared, mientras que él, un forastero, no. Lo había hecho con una fuerza y una gracia asombrosas, y Sirius se preguntó si Miguel era un estudiante de artes marciales como su ahijado. Entonces lo que estás diciendo es que probablemente no debería haberte seguido, se rió entre dientes. Esto ayudó a Miguel a encontrarle el humor, y ambos rieron un momento. Entonces Sirius se fue por un lado, su compañero por el otro, y dejó de ser un soltero tomando una copa después del trabajo para asumir el rol de tutor del niño. Harry solía terminar sus estudios para cuando Sirius llegaba a casa, y tenían 1 o 2 horas para estar en familia antes de acostarse. Al entrar, encontró a Harry viendo la televisión mientras revolvía una olla de fideos en la estufa. El niño, al menos, estaba aprendiendo portugués brasileño, como aprendía casi todo, rápidamente. De hecho, se reía de lo que pasaba en la comedia. Tenía una olla de salsa de tomate en la otra hornilla y alternaba entre los fideos y la salsa con su cuchara de madera. Levantó la vista cuando Sirius entró y lo saludó alegremente. Bienvenido a casa. Sirius se alborotó el pelo y sacó una hogaza de pan, untando las rebanadas con mantequilla, mientras le preguntaba a Harry cómo le había ido el día. Harry parloteaba contento sobre sus clases de artes marciales, que había continuado con gusto allí, y se quejaba con la misma alegría de sus clases de matemáticas. Parte de la razón por la que no les llegaba del todo bien con el dinero que ganaba Sirius se debía a que lo había matriculado en un colegio privado donde enseñaban en inglés. Harry podía estar aprendiendo el idioma rápido, pero no tan rápido. Se sentaron en la diminuta mesa encajada en un rincón de la diminuta cocina, dejando la televisión encendida. Sirius se preguntó si Harry habría recordado que mañana sería un día trascendental, pero luego se dio cuenta de que Harry no lo consideraría tan trascendental como él. Harry lo miraba con curiosidad, obviamente esperando a que dejara de soñar despierto para poder disfrutar de la comida. Sirius se metió un bocado de pasta en la boca, emitió sonidos de alegría y dio muestras de estar consumiendo la comida más deliciosa que jamás había probado. Harry puso los ojos en blanco ante la actuación y se abalanzó sobre su propia comida, aunque insípida, hay que reconocerlo. Era un niño mago, no un cocinero. Su buen carácter era una de las cosas que Sirius había logrado inculcarle, pensó con orgullo. Harry había sido un niño tan sobrio. Había tenido que aprender a tener sentido del humor. Masticó más despacio mientras observaba a su joven protegido comer con entusiasmo, reponiendo sus reservas tras un día de actividad. Sirius había gastado aún más energía durante su trabajo, pero de repente dejó caer el tenedor en el plato. ¿A quién engañaba? No tenía ni la más remota hambre, ahora no. ¿Qué? Preguntó Harry, con la voz apagada por un bocado de comida a medio masticar. Sirius se tomó un momento para mirarlo fijamente, y Harry tragó saliva y se disculpó por hablar con la boca llena. Mañana es tu cumpleaños, dijo Sirius en voz baja. Sí, lo sé. Vi la mezcla para pastel en la alacena y todo. ¿Y qué? Te llevaré de compras para tu 11º cumpleaños. ¿De compras? Preguntó Harry con recelo. ¿Para qué? Sirius le dedicó una sonrisa amarga. Una varita, de hecho. Ya es hora de que tengas la tuya. Harry casi se atraganta con otro bocado y miró a Sirius con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Sí. Harry casi saltó de la silla de la emoción, pero se detuvo al ver la seriedad y tranquilidad de su tutor. ¿Qué pasa? Pensamientos sobre Hogwarts, amistades, profecías y enemigos mortales pasaron por su mente. Todavía no estoy listo para que crezcas, dijo con una sonrisita. Quiero que sigas siendo un niño sarcástico por un tiempo. Harry lo miró con lástima. ¿Quieres decir que no quiero que crezca lo suficiente para lidiar con esa profecía? Sirius, ¿puedo tener una varita sin tener que volver corriendo a Inglaterra de repente? Sirius no respondió. Bueno, a menos que la profecía diga que no puedes comer, deberías, dijo Harry con energía, y se metió lo que le quedaba de pasta en la boca. Se levantó y llevó su plato al fregadero. Tengo que hacer la tarea, murmuró, sin dejar de masticar. Esta vez no hubo reprimenda ni disculpa. Sirius intentó seguir el ejemplo de Harry, luego llevó su plato al fregadero y se sentó frente al televisor. Aquella pequeña tecnología no era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero se había encariñado con la caja. Pero no se relajó. Harry, fiel a su palabra, había confiado en Sirius y no le había preguntado ni una sola vez de qué habían hablado esa noche frente a las ruinas de Machu Picchu. Sin embargo, había estado ahí.
Durante meses, había podido mirar a Harry y saber cuándo estaba pensando en ello. Y temía lo que les depararía el resto de la noche y el día siguiente. Oh, resultó que tenía razón en estar preocupado. Después de una hora, Harry volvió a salir del armario que llamaban habitación y se sentó en el sofá destartalado junto a él. No hubo charla intrascendente, ni preámbulos, solo la cruda realidad. Harry era así, y Sirius había aprendido a no esperar otra cosa. Quiero saber el resto, dijo claramente. ¿El resto de qué? Preguntó Sirius, apagando el televisor. Incluso cuando hablaban inglés, de todos modos no prestaba mucha atención. El resto de la historia. Esa estúpida profecía que te preocupa tanto. ¿Por qué mis padres tuvieron que esconderse? Esa traición. Quiero saberlo. ¿Tiene que ser esta noche? Sí, creo que sí, respondió, como si fuera una pregunta real y no retórica. Obviamente había estado pensando mucho. Claro que siempre lo hacía todo con detenimiento. De acuerdo, suspiró Sirius, levantándose y dirigiéndose a la cocina. Pero no voy a hacer esto sobrio. Agarró una botella de whisky de fuego, una de las 3 que los habían seguido desde Inglaterra. Era la última, y la miró con tristeza. Nadie hacía whisky de fuego como el de Rochester, y no se podía conseguir en ningún sitio excepto en casa. Todavía estaba medio llena, pero sospechaba que casi todo se habría acabado por la mañana. Después, tendría que conformarse con lo que quisiera. De acuerdo, dijo Harry, parándose a su lado, sobresaltándolo tanto que casi se le cae la botella. Entonces yo tampoco. Atónito, Sirius se quedó mirándolo fijamente. Harry levantó la vista con la mandíbula firme y los ojos brillantes de determinación. Este era uno de esos momentos que los padres temían, comprendió Sirius. A eso se refería James cuando dijo que Harry era lindo ahora, pero que temía cómo sería cuando creciera. Y ahora James se había ido y lo había dejado solo con esos problemas. De acuerdo, dijo Sirius, con voz perezosa, pero todo lo contrario. Pero dudo que te guste. Ambos se acomodaron en el sofá con un trago, diluido con una pizca de agua, y Sirius esperó a que Harry diera el primer sorbo a la bebida humeante. Harry hizo una mueca, jadeó y casi se atragantó, luego controló sus facciones y volvió a llevarse el vaso casi a los labios. ¿Y bien? Sirius se rió entre dientes, a pesar de lo mucho que no quería tener la conversación que siguió. Tomó un sorbo y suspiró al tragar el líquido ardiente. Dumbledore fue quien escuchó la profecía, empezó. No sé exactamente qué decía, pero escuché suficiente. En esencia, tú y Voldemort están destinados a ser enemigos mortales. Naciste al final del 7º mes de padres que habían desafiado a Voldemort 3 veces, y decía que te marcaría de alguna manera. La mano de Harry fue instintivamente a su frente, y Sirius extendió la mano para apoyarla suavemente en su cabello. Sí, creo que sí, confirmó. En fin, eso fue lo que hizo que James y Lily decidieran esconderse. Ya habían luchado contra Voldemort y no le tenían tanto miedo como a otros, pero temían por ti. Dumbledore les explicó cómo. Sirius explicó el encantamiento Fidelius y cómo funcionaba un guardián secreto, así como sus razones para no convertirse en ese mago tan importante del encantamiento. Peter le había parecido una gran elección, sobre todo porque Sirius y Remus sospechaban mutuamente de ser el espía. James pensó que la sugerencia de Sirius de que otro fuera el espía era prueba suficiente de que no era él. Pero yo le tenía un poco más de miedo a Voldemort que James, dijo Sirius con una risa seca y sin humor. No quería que me torturaran para sacarme información, no si la tenía. Podría soportarlo todo si no supiera dónde estaba James, y estaba seguro de que irían a por mí. Me parecía gracioso que me torturaran por nada, mientras que la única persona a la que nunca considerarían tan importante era quien tenía la información. Negó con la cabeza y continuó, sin apenas darse cuenta de que Harry sirvió con maestría la siguiente bebida. Continuó con la historia de cómo un niño pequeño había destruido al mago más poderoso de la época, y cómo supo de inmediato que Voldemort no estaba muerto al llegar a la casa en ruinas en el Valle de Godric. Si estaba muerto, habría un cuerpo. El astuto mago se arrastró fuera de allí. Cuando llegó a la parte donde se enfrentó a Peter en la calle y el hombrecillo cobarde cometió ese acto despreciable, titubeó al fin. Ya iba por su tercer vaso, y Harry por el segundo. Estaba seguro de que el estómago de Harry estaba en agonía, y su cabeza definitivamente estaba nublada, pero esa no era la razón de su vacilación. Simplemente no sabía cómo explicarlo. Cómo había perdido la cabeza por completo. Todo ese primer año fue un borrón para él, empezando por ese momento. Es curioso, dijo lentamente, con la lengua un poco pastosa. Recuerdo ese momento con tanta claridad.
Peter gritándome, jugando a su jueguito delante de todos. Recuerdo cómo me picaba el pelo en el cuello, y cómo el sol se reflejaba en el aceite de la nariz de Peter. Entonces la calle explotó, y no pude ver, y no recuerdo casi nada durante mucho tiempo. No estoy seguro de cuánto tiempo. Sé que me enviaron a Azkaban bastante rápido, y no puedo describirte ese lugar. Convertirme en perro fue la única forma de sobrevivir sin volverme completamente loco y morir, como todos los demás. Así podía hacer que los guardias me ignoraran, por un tiempo. Sabía que estaba divagando, hablando de dementores y lo que le hacían a la gente. Cómo había escapado por breves periodos, intentando recordarse constantemente su inocencia, la certeza de que Remus y Harry estaban ahí fuera y necesitaban saber la verdad algún día. Intentó retomar el hilo, explicar qué era lo que Harry realmente quería saber. La profecía, recordó. Dice, su mano tembló, pero extendió la mano y atrajo a Harry así, queriendo protegerlo, deseando con fervor que se mantuviera así de pequeño, a salvo y lejos de todo aquello. Recuerdo cuando James me lo contó. Dice, ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Harry lo miraba con los ojos entrecerrados, casi con dolor. Sirius quería decirle que vería mejor si se subía a las gafas, que se le habían deslizado tanto por la nariz que casi se le habían caído, pero no estaba seguro de poder hacerlo y aún así recordar continuar la conversación. En algún momento, Harry le había servido otro trago de whisky, no recordaba cuándo. Así que supongo que significa que tuvo Voldemort. Significa que tendré que matarlo, dijo Harry, con la voz ronca por el ardor del whisky y un tono soñoliento. Pero no, tengo que hacerlo. Ni siquiera está aquí. Podemos quedarnos, como dijiste. Dijiste que no tengo que hacer nada que no quiera mientras estemos aquí. Así es, sonrió Sirius, sintiéndose inmensamente orgulloso de Harry. Ahora tenemos que dormir los dos. Nos tomaremos el día libre para encontrar al mejor fabricante de varitas de la ciudad. Te mereces lo mejor, ¿sabes? Harry se levantó y levantó las piernas de Sirius hasta el sofá destartalado, luego las dejó caer y corrió al baño. Cayó desviado contra el marco de la puerta, pero aún así llegó al inodoro antes de empezar a vomitar. Te dije que no te gustaría, murmuró Sirius y cerró los ojos. Oh, su respiración se entrecortaba en jadeos controlados. Sus brazos empezaban a temblar, la cabeza le palpitaba de dolor y una ligera capa de sudor le cubría todo el cuerpo. Pero apenas se concentraba en las flexiones que hacía. Su mente estaba completamente ocupada con los sueños de la prisión de Azkaban. Visiones de los dementores llenaban su mente, y la sensación de desesperación y soledad era tan absoluta que podía saborearla, junto con el amargo y espantoso alcohol que había absorbido la mucosa bucal la noche anterior. Ninguna conexión. Nada bueno. Ninguna luz. Solo la nada. Ahora sabía por qué Sirius buscaba la cercanía de una mujer cuando la encontraba, donde quiera que la encontrara. Era una de las pocas maneras en que podía dejar atrás la soledad que lo asaltaba cuando soñaba. A Harry le complacía darse cuenta de que él mismo había ayudado a Sirius a olvidar ese momento también. La mente de Sirius se paralizó, al parecer al darse cuenta de la intrusión, y los sueños cesaron de golpe. Harry se vio obligado a salir y Sirius despertó con un bufido, incorporándose y agitando los brazos ante la amenaza. Inmediatamente gimió y se volvió a tumbar, tapándose los ojos con un brazo. Entonces se asomó y vio a Harry levantando lentamente el torso y sentándose de nuevo sobre su trasero en el suelo. Harry se puso las gafas y miró a Sirius a los ojos con calma. ¿Estabas haciendo flexiones? Susurró Sirius con voz áspera. Harry asintió. ¿Y la legeremancia sobre mí? Sí. De repente pareció notar el rostro demacrado y sudoroso de Harry. Chico, tienes resaca. Felicidades. Harry gruñó. Sirius se incorporó de nuevo y lo miró fijamente, haciendo una mueca de dolor, pero sin ceder a las protestas de su cuerpo. ¿Por qué hacías eso, y mucho menos con resaca? Necesito practicar, respondió Harry. No estaba seguro de que Sirius lo entendiera, pero lo había estado pensando desde que la luz que entraba por la ventana del baño le iluminó los párpados y se quedó dormido en el suelo. Necesito ser el mejor. ¿Por qué? Porque Voldemort cree en esa profecía. Y no crees que esté muerto. Así que está ahí fuera, y algún día volverá a por mí. No creo que podamos escondernos para siempre. Así que tengo que ser capaz de vencerlo. ¿Por qué no dejas que alguien más luche, Harry? Le preguntó Sirius. Había estado esperando la pregunta. Por eso no quería decírtelo, no quería que te sintieras obligado a luchar. No estoy obligado. Quiero. Harry sintió que se le ponía rojo la cara mientras Sirius seguía mirándolo como si nunca lo hubiera visto.
Era cierto que no tenían muchas conversaciones tan importantes, y quizá era un poco joven para tomar decisiones así, pero ahora lo tenía tan claro. No dejo de pensar en Buster en el Valle Blanco. Y en mi sacerdote en Kioto, y en mi instructor en el dojo. Me contaste lo que Voldemort les hace a los muggles. Me contaste cómo es. Lastimaría a gente como ellos, solo por ser muggles. Sobre todo a ellos, porque me conocen. Eso no está bien, Sirius. No pueden luchar contra él, es demasiado poderoso para ellos. Así que tengo que hacerlo yo. Quiero mantenerlos a salvo. Hay tanta gente a la que podría lastimar, pero si me entreno duro en todo, podría vencerlo. Podría evitar que lastime a la gente. Podría lastimarte, Sirius, y podría matar a tu amigo Remus. Pero voy a ser un mago fuerte, siempre lo dices. Podría vencerlo. Pudo ver cómo el rostro de Sirius cambiaba, pasando de una especie de desesperación a la sorpresa, a una especie de aceptación. Pero cuando Sirius le hizo señas para que se acercara y Harry se abrazó a él, oyó a Sirius susurrar. Tenía miedo de esto. Harry se sintió mal, sabiendo que Sirius quería mantenerlo alejado de esta vida, pero era su decisión. Será mejor que le pregunte a Miguel dónde se entrenó, murmuró Sirius. Harry se echó hacia atrás para mirarlo. ¿Eh? ¿Quién es? Capítulo 9. Arco 2. Otro año, suspiró George. 1000 actividades ilícitas más por llevar a cabo, añadió Fred amablemente. Habían cruzado apresuradamente la barrera de la estación de King's Cross, con la intención de evitar el espectáculo de su madre despidiéndose de su hijo menor. A veces, era realmente repugnante cuando se trataba de Ron. Fred le dio un codazo a George en las costillas, recibió un codazo en respuesta y puso los ojos en blanco. Mira, imbécil, dijo, asintiendo. Allí estaba el enorme guardabosques de Hogwarts, Hagrid, intentando pasar desapercibido y fracasando estrepitosamente. Caminaba pesadamente con una mano hundida en el bolsillo de su grueso abrigo, con una expresión de velada emoción y ansiedad. Eso es un poco inusual, observó George. ¿Qué te parece? ¿Seguirlo? Exactamente lo que estaba pensando, querido hermano. Así lo hicieron, y contemplaron una escena deliciosamente extraña e intrigante. Hagrid sacó algo muy pequeño de su bolsillo y se lo entregó nada menos que al director de su escuela, quien se esforzaba con la misma intensidad, y con el mismo fracaso, por aparentar ser un buen integrante. El viejo Dumbledore tomó inmediatamente aquello, lo que fuera, y lo escondió bajo su túnica. Se dio la vuelta y desapareció en el acto. Los gemelos se miraron el uno al otro. Un misterio. Emocionante de verdad. Deberíamos resolverlo. Si tenemos tiempo. Tienes razón, George. Ese trabajo en el baño de prefectos llevará meses de preparación y, sin duda, es de máxima prioridad. La conversación cesó al regresar junto al grupo de estudiantes que se preparaban para subir al tren. Vieron subir a Ron y a Lee Jordan rodeado de un grupo de chicos con ojos brillantes de emoción. Varios de ellos agarraban a las chicas por los hombros e intentaban empujarlas así, mientras éstas protestaban con gritos. Los gemelos se abrieron paso a empujones hasta Lee para ver qué pasaba, y quedaron impresionados por la enorme criatura que tenía en sus manos. Llegó la hora de subir al tren y seguir camino a la escuela. No les quedaba tiempo para seguir hablando de la extraña actividad que habían presenciado en el andén, pero con la mirada fija en ellos prometieron hablar de ello más tarde. El viaje transcurrió sin incidentes y terminó antes de que se dieran cuenta. Los gemelos salieron del tren, desparramándose entre la multitud. Lee Jordan, de alguna manera, logró no ser aplastado por la multitud, probablemente debido a la caja que llevaba, la cual habían pasado la mitad del viaje en tren admirando y haciendo planes. Estaban contentos de estar de vuelta en Hogwarts y listos para otra temporada de Quidditch. Estaban menos contentos de haber pasado la mitad del viaje en tren sin dedicarle a la araña mascota de Lee, defendiéndose de su hermano menor. Podría estar en Hogwarts, ¿vale? Era de esperar, pero pasar el rato con ellos. Por favor. Cualquier cosa menos eso. Castigo con Filch, por Merlín, pero ni una hora con el pequeño Ron Jenkins. Ese pequeño parásito malcriado podría encontrar sus propios amigos. Subieron a un carruaje con nada menos que Oliver Wood y pasaron unos minutos alegres asegurándole que, sin duda, serían bateadores este año y que Gryffindor ganaría sin duda, y así sucesivamente. Wood era completamente predecible, pero graciosamente así, al menos para los estándares de Fred, y George estaba de acuerdo. Lee estaba casi tan ansioso por la próxima temporada, ya que McGonagall le había prometido que podría comentar los partidos este año.
Debería ser una temporada muy entretenida, como mínimo, aunque sus estimaciones de entretenimiento incluían que Lee soltara a su nueva mascota en las gradas antes de cada partido. Las manos de Ron se retorcían nerviosamente en su túnica, de segunda mano, mientras esperaban. ¿Estaban rectas? Sí que lo estaban. Levantó una mano para frotarse la nariz, donde una chica le había dicho que tenía una mancha de tierra. La chica, de pelo tupido, dientes salientes y con aspecto, si cabe, más nervioso que Ron, estaba de pie junto a él. Le dedicó una leve sonrisa y dijo: «No te preocupes, lo tienes». Dejó caer la mano a un lado y fingió no prestarle atención. Normalmente, agradecería tener un amigo. Pero la había oído decir en el tren que era hija de muggles, y allí estaba Draco Malfoy mirándolos fijamente. No quería que el pequeño rubio burlón lo mirara siquiera, después de todo lo que había oído de su padre sobre el padre de Malfoy. Probablemente era un completo maníaco de la sangre pura, para empezar. Pero, su túnica era nueva y se veía tan elegante, ¿por qué su padre no podía ganar dinero como los Malfoy? Ah, no, era demasiado tarde para evitar esa mirada fría y pálida. Malfoy se dirigía hacia allí. «Oh, mira, otro Weasley», dijo arrastrando las palabras. Ron intentó enderezarse. «¿Qué te hace pensar que sabes quién soy?» «A ver, pelo rojo que no se ha peinado en meses, túnicas que pasaron de moda hace 10 años, no es tan difícil, ¿verdad?» «¿Cuál eres tú, por cierto?» «Mi nombre es Ron. Tú eres Malfoy». «Lo sé», dijo, arqueando las cejas, con el rostro divertido. Finalmente se dignó a notar la mirada de disgusto que le dirigía la chica de pelo espeso. «¿Así que tú eres el que tiene padres muggles?», preguntó con evidente disgusto. «Sí», dijo con valentía, echándose hacia atrás el pelo alborotado. «Soy Hermione Granger. ¿Es tu novia, Weasley? He oído que tu familia no tiene ningún estándar». Ron se apartó de ella rápidamente. «No», dijo en voz alta. «Ni siquiera la conozco». La chica, que al parecer creía que decirle que tenía la nariz sucia constituía amistad, pareció ablandarse un poco. Ron simplemente evitó mirarla para no sentirse culpable por abandonarla a las malvadas observaciones del chico rubio. «No puedo creer que te hayan dejado entrar», dijo Malfoy arrastrando las palabras, mirando a la chica. «¿Sabes lo que pienso? Creo que dejarás la escuela en un mes y volverás a tu pequeño mood». «No digas esa palabra», se escuchó otra voz desde atrás del grupo, con tono autoritario. Todos se giraron para mirar, sorprendidos. Neville Longbottom, a veces llamado, con malicia, el otro niño que sobrevivió, se había estado moviendo en una pequeña isla de aislamiento, sin hablar ni que nadie le hablara. Porque, ¿qué se le podía decir realmente a un chico como él? Su aspecto, regordete y afable, fue una gran decepción para todos los que esperaban a alguien con un poco más de presencia. Pero cuando interrumpió a Malfoy, pareció agrandarse. Su rostro solemne adquirió una expresión de determinación, y lo miró fijamente como si no le tuviera miedo en absoluto. «Vamos, Neville», dijo Malfoy arrastrando las palabras, con tono aburrido. «Sabes que no es». «Sé que no me gusta esa palabra», dijo el chico, sin perder la concentración, aunque sus mejillas se estaban poniendo rojas. «Así que, no lo hagas». Malfoy entrecerró los ojos, como si sopesara sus opciones, y Ron se preguntó, un poco intrigado por la escena, si Malfoy y Longbottom ya se conocían de algún sitio. Lo había llamado Neville. «Bien», dijo Malfoy encogiéndose de hombros, y la tensión se disipó bruscamente. «Disfruta de tu estancia en Hogwarts», le dijo a la chica Granger, solo por ser ingenioso. El otro chico simplemente miró a Malfoy con seriedad y dijo: «Gracias, Draco», y se retiró a su burbuja de aislamiento. Ron se preguntó cómo lograba estar tan apartado estando allí mismo con los demás. Entonces, de repente, apareció una mujer de rostro severo y túnica verde festivo y empezó a explicarles lo que estaban a punto de hacer. Ron estaba preocupado por esto. Fred y Josh les habían dicho que debían aprobar un examen para entrar en sus nuevas casas. ¿Y si acababa en Hufflepuff? ¿Y si ni siquiera lo aprobaba? ¿Lo enviarían a casa? No era el único preocupado, pensó mientras los conducían al gran comedor. A pesar de la distracción del hermoso cielo estrellado, todos miraban a todas partes y murmuraban nerviosos. La chica Granger les informó que el cielo era solo un truco, como había leído en algún libro. Bueno, ¿de verdad creía que alguno de ellos creía que el gran comedor simplemente estaba abierto por arriba? Claro que era magia. Cuando el sombrero seleccionador se presentó, Ron sintió que su preocupación se desvanecía. Debería haber sabido que Fred y Josh solo lo estaban engañando.
Era solo un sombrero viejo que había que ponerse. El sombrero sabría lo que quería, estaba seguro, y eso estaría bien. Granger demostró estar loca hablando consigo misma hasta el sombrero, pero entró en Gryffindor sin problemas. Malfoy, como era de esperar, acabó en Slytherin casi antes de que el sombrero le tocara la cabeza. Nadie debería haberse sorprendido tanto de que Neville Longbottom acabara en Gryffindor. Finalmente, llegó el turno de Ron, y empezó a pensar mientras avanzaba lentamente. ¿Dónde quería estar? Siempre había creído saberlo, pero cuando llegó el momento, al otro lado de la puerta, fue Neville quien salió en defensa de Granger, no él. ¿Acaso tenía algo de valor? Solo quería tener amigos de verdad con los que compartir el colegio. Pero amigos, si los quería, sabía dónde encontrarlos. Probablemente ni siquiera la chica Granger era tan mala. Así que el sombrero gritó Gryffindor. Y corrió a la mesa para ser recibido por todos. La chica Granger no parecía muy contenta, pero probablemente estaba molesta por cómo se había alejado de ella cuando Malfoy empezó a molestarla. Ya se lo compensaría más tarde, quizá. Pero sus hermanos mayores se alegraron de verlo, aunque no les sorprendió en absoluto. Estaba muerto de hambre y ansioso porque empezara el festín, pero tenían que esperar a que el loco de Dumbledore se divirtiera primero. Sinceramente, con tanto tiempo como Longbottom pasaba con él, era probable que él también estuviera loco. Y entonces, por fin, llegó la comida. Comieron con gusto, y entonces Ron pensó que era hora de presentarse a sus nuevos compañeros de casa. Ron Weasley, le dijo a un chico negro y delgado que estaba a su izquierda. Decano, Thomas, respondió el chico, haciendo una pausa en su rápido consumo de comida para estrecharle la mano. Me alegro de no haber acabado en Hufflepuff, ¿verdad? Le preguntó a otro chico, al que creía recordar llamado Seamus. El chico abrió la boca para responder, pero fue Longbottom quien intervino. No hay nada malo con Hufflepuff, ¿sabes? Todas las casas son importantes y aportan algo a la escuela. No me apresuraría a decir eso de Slytherin, respondió Ron, molesto por la formalidad de Longbottom y su interrupción cuando Ron intentaba hacer amigos. ¿Verdad? Se dirigió a Seamus. Sí, dijo el otro chico, mirando a Ron y a Longbottom con incomodidad. Él y Dean Thomas se giraron para encararse y entablaron una conversación muy privada y rápida. La chica Granger fue casi olvidada. Albus se secó los ojos con el pañuelo que guardaba en su túnica, intentando aparentar que se había girado para conversar con alguien, sin controlarse. Contuvo sus emociones y continuó, y luego se sintió libre para disfrutar del excelente festín. Los elfos domésticos del personal parecían superarse cada año, y se preguntó cuánto tiempo podrían seguir superando el festín del año anterior. Y, sin embargo, nada de esto engañó a Minerva. Cuando se sentó a la mesa con él, inmediatamente le preguntó por su momentánea exhibición. ¿Qué pasa, Albus? Seguramente esperabas que Neville estuviera en Gryffindor. Sí, claro que sí, dijo. Disculpen, simplemente me alegré de que se cumplieran mis expectativas. ¿Cómo era que ella siempre parecía saber cuando él mentía? Su mirada penetrante no se apartaba de su rostro, y sintió una punzada de irritación. Honestamente, cuando la gente decidía no decir toda la verdad, ¿por qué otros siempre insistían en sonsacársela, en lugar de asumir que tenían sus razones para la tergiversación y dejarlos en paz? Pensaba en el chico Potter, dijo lentamente. En cómo seguramente él también habría estado en Gryffindor, como su padre. Su padre era un chico tan inteligente y valiente, ¿verdad? Que perdió la vida, tan joven, por escucharme. Estoy seguro de que Harry habría sido como él. Había albergado la esperanza, aunque pequeña, de que el chico Potter siguiera vivo, después de estos 3 años de ausencia. Pero el hechizo que usaron para rastrear a todos los niños mágicos de Gran Bretaña de la edad para Hogwarts no había encontrado al chico. No estaba allí. No parecía estar en ninguna parte. Y Albus finalmente había abandonado ese atisbo de esperanza. Así que la breve pérdida de control sobre sus lágrimas no fue tan sorprendente, ¿verdad? Estaba de luto por lo que habían perdido por primera vez desde la desaparición del chico. Y el peso de esa condenable profecía parecía estar asentándose sobre todos por completo justo ahora. Los años que les esperaban se presentaban largos y arduos. Pero Albus estaba perdiendo la esperanza de que solo les quedaran años. No fue en vano que le pidió a Nicholas que le permitiera llevar la piedra filosofal a Hogwarts. Había rumores. Solo susurros, todavía, pero estaban ahí. Sucedían cosas, la gente se comportaba de forma extraña, y Albus se había propuesto tener amigos que vieran e informaran de tales cosas. Si sucediera, quería saberlo. Y ahora empezaba a ver las señales.
Si supiera dónde estaba la piedra filosofal, la tomaría. Y la usaría. Y eso sería terrible, sin duda. ¿Pero cuánto tiempo podría prolongar lo inevitable? Se preguntó. ¿Cuánto tiempo podría contener la amenaza, para permitir que Neville madurara? Solo había una forma garantizada de hacerlo, y esa sería saber que el enemigo de Neville estaba muerto. Tom Riddle, el señor oscuro Voldemort, ciertamente no estaba muerto. Capítulo 10. ¿Qué pasa? Se burló el hombre más grande, con el brazo sobre su garganta. ¿No puedes romper este agarre? Después de todo lo que has aprendido. La visión de los dientes blancos y uniformes sonriéndole burlonamente lo enfureció, pero el hombre esperaba que se enfadara y arremetiera. En cambio, se quedó quieto un momento, dejándolo sujetar contra el suelo, casi asfixiándolo. Entonces, cuando la sonrisa del hombre se ensanchó hasta convertirse en el signo más natural de la victoria, perdiendo su burla, levantó las piernas lo más alto que pudo y enganchó los pies en el cuerpo del hombre. Lo sujetó por la cintura y volvió a patearlo con fuerza. El hombre fue empujado hacia atrás lo justo para que el chico se zafara del cuello y le asestara un fuerte golpe en el pecho, derribándolo por completo. El chico mantuvo las rodillas dobladas para que el hombre no cayera sobre sus piernas rectas y se las rompiera, atrapando el peso del cuerpo del hombre con las piernas y usándolas para impulsarlo aún más lejos. Se incorporó al mismo tiempo, siguiendo la trayectoria del hombre con precisión, hasta que lo empujó al suelo. Se apoyó sobre las puntas de los pies con las piernas abiertas a ambos lados, asegurándose de que no lo empujaran fácilmente. Con un brazo cruzado sobre el pecho del hombre, echó el otro hacia atrás y asestó un puñetazo firme y controlado que se detuvo a escasos centímetros de la nariz recta y perfecta del hombre que tenía debajo. Sus miradas se cruzaron, y el hombre respiró hondo y volvió a sonreír. Bien, dijo. Harry dejó que Miguel se levantara, saltando desde su posición agachada hasta ponerse de pie en un instante. Anda, ¿sabes que fue increíble?, respondió con una sonrisa. Sobre todo porque hace un minuto tenía la cabeza atrapada entre tus piernas. Miguel se rió y se alborotó el pelo. Sí. Ahora, practiquemos con, ¿cómo se llaman? Bastones, dijo Harry, con los ojos brillantes. Como en Robin Hood. Sí, dijo Miguel, con aire de desconcierto. Robar el barrio. Harry se rió y recuperó con entusiasmo los bastones de madera apoyados en la pared del garaje. No usaban el garaje para aparcar coches, ninguno tenía vehículo. El suelo estaba cubierto de colchonetas para poder entrenar allí. Harry habría considerado que era un buen momento para ponerse unos guantes acolchados, pero Miguel no creía en el equipo de protección. Suponía que si te golpeaban, te lo merecías, y por lo tanto merecías el dolor. Luchar con estas armas no incorporaba realmente las luxaciones ni las técnicas de agarre tan importantes en el jiu-jitsu brasileño, pero Miguel solía enfatizar la diversidad y un entrenamiento integral. Había entrenado hasta donde le fue posible en el arte sin enfrentarse a sus propios alumnos, y luego había empezado a entrenar capoeira. Había abandonado por un tiempo ese arte extrañamente elegante y de rica historia para entrenar a los alumnos que se le presentaban. Harry y Miguel lucharon con los palos durante varios minutos, la mayoría en silencio, a veces gruñendo o aullando de dolor al golpearles los nudillos, los omóplatos y las espinillas. Casi siempre se oía el constante crujido de sus maniobras de bloqueo. Luego, el crujido de la puerta al abrirse y Catalina diciéndoles que se metieran en la ducha o no estarían sentados a su mesa para cenar. Eso los hizo apresurarse a guardar su escaso equipo lo antes posible. Nadie echaba de menos la comida de Catalina si podía evitarlo, y ella no tenía oportunidad de hacerlo a menudo. Había 2 baños en la casa, pero solo se podía usar una ducha a la vez, así que Harry dejó que Miguel entrara primero mientras hacía una tarea rápida para su clase de música. Estaban aprendiendo a leer partituras, lo cual estaba bien. Solo cuando le ponían un instrumento musical delante a Harry se topaban con un problema. Era un desastre para la música. Podía leer notas sin problema, pero tenía muy poco talento natural para cualquier instrumento. No solo eso, sino que era completamente insensible. Desconcertaba a los demás alumnos cuando intentaban cantar y no podía mantener las teclas del piano rectas ni para salvar su vida. A pesar de que su profesor insistía en que se le podía enseñar y que solo necesitaba esforzarse más, prefería dedicarse a las clases de Miguel. El profesor le insistió a Sirius en que tenía un problema de actitud, y Sirius lo había reprendido severamente por holgazanear, mientras estaban en la escuela. Al llegar a casa, admitió que fue un alivio descubrir algo en lo que Harry no fuera bueno, y lo dejaron ahí.
Tenía que hacer los deberes, pero si no quería mejorar en música, no tenía por qué hacerlo. Catalina no entendía para nada la terquedad de Harry. Le encantaba la música de todo tipo y a veces salía con un par de amigos a tocar en la calle para entretener a los turistas y ganar algo de dinero. Estudiaba algo de percusión, pero ganaban mucho dinero cuando cogía un pandeiro o algo así y bailaba. La gracia de Miguel en las artes marciales se había trasladado a su hermana gemela a la gracia en la pista de baile. Podía aprender casi cualquier estilo de baile que se propusiera, y había admitido haber recibido formación en baile de salón tradicional, además del baile mucho más enérgico que implicaba un poco de samba. Sirius se ponía de muy mal humor cuando Catalina salía a bailar con sus amigos. No fue, ya que no era precisamente un talentoso en ese aspecto. Sirius ya no era el hombre pálido y delgado como un fantasma que había sido hacía unos años, pero el bronceado y los hombros musculosos tampoco le daban ritmo. Finalmente, duchado, y con el cabello mojado todavía pegado a la nuca, Harry y los tres adultos se sentaron a comer en la cocina. «¿Necesitas un corte de pelo?», dijo Catalina, acariciando el flequillo mojado que caía sobre la nuca del niño. Harry simplemente miró fijamente la coleta de Sirius y arqueó una ceja. Catalina rió, lo cual era precioso. Todo en ella lo era, pero era particularmente animada y hermosa cuando reía. El sonido de su risa había llevado a los hombres a cometer tonterías. Entonces destapó la comida para que pudieran comer. Harry era un niño en crecimiento, y Miguel y Sirius eran hombres muy trabajadores. La pila de chuletas de cerdo y platos de frijoles con arroz desapareció tan rápido que cualquiera que lo viera habría jurado que se lo había tragado. Harry, con casi toda la comida consumida y sintiendo menos ganas de que el estómago le tocara la columna, miró a su alrededor con tranquilidad. Y sonrió. Miguel seguía devorando frijoles negros mientras volvía a la encimera para coger el pan de queso que Catalina había cocinado esa misma tarde. Hubo un tiempo en que Harry lo habría llamado simplemente pan de queso, pero había aprendido mucho en el poco tiempo que llevaban viviendo en Río de Janeiro. Sirius también seguía comiendo, pero también le pasaba el pie descalzo por la pantorrilla a Catalina para ver cuánto tiempo aguantaba la risa. Le arrebató 2 panecillos de queso a Miguel y le lanzó uno a Catalina, quien lo mordisqueó con delicadeza mientras observaba a sus hombres disfrutar de su comida. Harry estaría encantado de coger un poco de pan, pero llegó a casa del colegio justo a tiempo para ver a Catalina escondiendo el cuscús blanco que había estado preparando. Los días libres de Catalina solían incluir comidas excelentes, además de una casa limpia y bonita. Los chicos intentaban recoger lo que dejaban, pero les desconcertaban cosas como acordarse de quitar el polvo y barrer las migas del suelo en lugar de tirarlas a un rincón. También afirmaban no saber cómo lo hacía, trabajando de camarera todo el día y luego volviendo a casa para atenderlos, pero todos lo sabían perfectamente. Trabajaba duro, más que cualquiera de ellos. Pero lo hacía por amor, no por deber, así que no importaba. Era extraño pensar en todo lo que habían encontrado, solo porque Sirius había notado la maestría con la que Miguel había manejado a un borracho en un bar. Una pregunta casual había demostrado que Miguel era un estudiante serio de artes marciales, y una pregunta un poco menos casual había llevado a Harry a convertirse en el primer alumno de Miguel. En realidad, era un alumno difícil, pues había aprendido muchos instintos del aikido que tuvo que desaprender para dominar las técnicas de agarre que Miguel le enseñaba. Su segundo alumno, sin hábitos previos que superar, fue mucho más fácil de enseñar, aunque Sirius también era mayor y menos ágil que su joven pupilo. Era más grande que su maestro, pero la esencia del jiu-jitsu brasileño era que un hombre pequeño podía derrotar a uno más grande, especialmente a uno tan inexperto. Harry todavía podía inmovilizar a Sirius a veces, aunque con menos frecuencia que cuando habían empezado hacía varios meses. «Voy a lavar los platos», dijo Catalina, levantándose bruscamente. «Rápido», recalcó, dirigiendo a Sirius una mirada prometedora que Miguel ignoró por completo, como si nada hubiera pasado. «Yo los frego», dijo Harry, levantándose de la silla y empezando a ayudarla a recoger los platos de la mesa. Prefería fregarlos que ver a Sirius y Catalina intentar lavarlos mientras se echaban chispas. Catalina intentó protestar, pero Harry la regañó por pasarse todo el día trabajando cuando era su día libre, en portugués. Había aprendido mucho de eso solo escuchando las peleas de los gemelos, aunque también estaba tomando clases en el colegio. Mientras enjuagaba los platos, pensó con tristeza en el cuscús blanco, el plato de tapioca y coco que Catalina había estado preparando. Bueno, tal vez lo tendrían mañana. Miguel ayudó a Harry a terminar de fregar, luego se fue a ver la televisión un rato, y Harry fue a su habitación a estudiar un poco más.
La casa estaba bastante tranquila. Él y Miguel ocupaban las habitaciones de este lado, Sirius y Catalina compartían la habitación del otro lado y trataban de ser discretos con los demás ocupantes. Harry recordaba exactamente cuando conocieron a Catalina, la hermana de Miguel. Fue después de su tercera lección con Miguel, antes de que Sirius aceptara empezarlas. Catalina fue a preguntarle a Miguel si había golpeado a uno de sus clientes. Sirius la miró fijamente hasta que Harry creyó que a su tutor se le saldrían los ojos de las órbitas, y eso fue todo. Unas cuantas visitas furtivas a Catalina en su calidad de prostituta, y de repente estaban perdidamente enamorados, y Catalina estaba renunciando a su gran cantidad de clientes por Sirius Black. Rápidamente encontró una forma de ganarse la vida mucho más respetable. Quizás un mes después de ese primer encuentro, Miguel y Sirius estaban dejando sus destartaladas casitas para mudarse los cuatro juntos a una ordenada casa de 3 habitaciones en un barrio de clase media que nadie podía permitirse por separado, pero sí todos juntos. A Harry le pareció extraño que su propio interés por el jiu-jitsu brasileño los hubiera llevado a esto, pero allí estaban todos. No había duda. Ahora eran una familia. Todos habían necesitado desesperadamente una, y se habían encontrado. Miguel y Catalina podían haber estado sobreviviendo desde que sus padres, de clase media alta, murieron cuando tenían 15 años, pero no les quedó nada después de lidiar con las deudas de su padre y escapar de la tutela de una terrible tía, ahora fallecida. Los rigores de la vida habían hecho que el tiempo pasara tan rápido que apenas se dieron cuenta de que ambos tenían 25 años, estaban sin Blanca y carecían de la educación superior que habían planeado, hasta que llegaron Harry y Sirius y vieron el compromiso de hacer que Harry sobresaliera. Ahora ya no estaban solos. Harry, de alguna manera, se había convertido en el hijo de 3 personas en lugar de una. Sirius no era el único que le preguntaba si había terminado la tarea y le advertía que no hablara con la boca llena. Solo había un problema en este pequeño y acogedor mundo. Miguel y Catalina no los conocían. En realidad, no. Los gemelos no tenían ni idea de que eran Sirius y Harry, y aunque Sirius planeaba que así fuera para siempre, Harry no estaba tan contento con mantener su magia oculta así. Aún tenían clases particulares, los dos, para que Harry pudiera practicar hechizos, y sus deberes seguían incluyendo libros de historia de la magia, pero era como si esa parte de ellos se estuviera desvaneciendo. Tal vez sea hora de recordarle a Sirius que su hijo adoptivo no se esforzó tanto simplemente para complacerlo. Sirius golpeó el suelo con la mano frenéticamente, golpeando las colchonetas, y Miguel le soltó los brazos del cuello. Eran amigos, pero Miguel no le fue fácil en los entrenamientos. Lo hiciste bien hoy, le dijo Miguel con una sonrisa fácil. Estás mejorando. Y Sirius lo sabía bien. La carne sobrante que se había acumulado en su cuerpo durante los últimos años se había derretido y estaba en la mejor forma de su vida. Tenía músculos gruesos que contrastaban con los largos y fibrosos músculos de Miguel, y se destacaban con definición en su piel, que no era propensa al bronceado natural, pero que sin duda se estaba oscureciendo. Y Catalina sin duda lo apreciaba. Le decía que empezaba a parecer un auténtico brasileño. También apreciaba sus manías inglesas, como apodar la gata, aunque le recordaba más a una leona que a un gatito doméstico domesticado, e insistir en tomar té. De hecho, Catalina parecía apreciar casi todo de él, y él de ella. Llevaban unos meses juntos y no se aburrían en absoluto, ni en la cama ni fuera de ella. Siempre había algún nuevo encanto que descubrir en ella, como su afinidad por las películas de Hollywood en blanco y negro o que odiaba la molestia de pintarse las uñas de los pies. Y siempre había algo que él podía hacer por ella, como pedirle ayuda a Harry para usar la computadora y conseguir una lista de películas para alquilar, o comprar esmalte de uñas y convencerla de que le dejara pintarse las uñas. No estaba seguro de cómo se sentía Miguel sobre la relación de Sirius con su gemela, pero nunca había dicho nada en contra, y le había encantado ver a Catalina dejar su otro trabajo. Sirius no se consideraba celoso y no le molestaba que ella tuviera amigos hombres, pero no quería ser el novio de una prostituta. Al menos, Miguel estaba contento en ese aspecto. Que aprobara o no a Sirius como pretendiente era otra cosa. No iba a enterarse hoy por Miguel. Resultó que su amigo tenía otras preocupaciones. Tenemos que hablar de Harry, dijo lentamente. Sirius sabía que Miguel hablaba inglés casi a la perfección, así que no era falta de habilidad, sino una simple vacilación al hablar. Estoy preocupado por él. ¿Cómo? Preguntó Sirius, con el corazón encogido. Harry había estado pensativo últimamente, pero nunca fue muy comunicativo, así que era difícil discernir la razón. Tal vez le había revelado algo a Miguel. Su lucha.
Sirius pensó por un momento que se refería a las lecciones con Miguel, luego pensó que podría referirse al par de peleas en las que Harry había estado en la escuela, pero Miguel frunció el ceño e intentó aclarar, y resultó ser algo completamente distinto. En su corazón, quiero decir. Quiere luchar, pero no tiene muchas oportunidades. Su corazón lucha contra sí mismo. Creo que es por sus padres. Esa honestidad había sido difícil, pero necesaria con los gemelos. Aceptaron la explicación de que los padres biológicos de Harry habían sido asesinados y Sirius lo había adoptado, e incluso se mostraron comprensivos. Tenían algo en común con Harry, pues sus padres también habían fallecido. Pero era difícil comprender la causa de la muerte de los padres de Harry. La suya había sido un accidente de coche. Quiere encontrar a su asesino. Desea venganza. Lo sé, dijo Sirius con un suspiro, sin sentir que fuera el momento prudente para mencionar que él mismo todavía albergaba sentimientos similares hacia Peter Pettigrew. Pero creo que es más que eso. Creo que quiere luchar por algo más grande. La forma en que se esfuerza por alcanzar la excelencia, y a veces, he tenido que decirle más de una vez que se mantenga alejado de cierto barrio. Creo que quiere que las pandillas lo amenacen. Miguel se encogió de hombros, con el rostro desconcertado y preocupado. ¿Quiere que le disparen o morir? No entiendo qué está pensando. Sirius se frotó la cara con las manos, haciendo una mueca al sentir el sudor seco en las sienes y las mejillas. Había tenido miedo de esto. Se había esforzado tanto por alejar a Harry de esa oscuridad, y aquí estaba, llegando a su vida a pesar de todos los esfuerzos de Sirius. Hablaré con él. Gracias, Miguel. Sabía que Miguel sentía curiosidad por esto, que la actitud de Harry y la aceptación de Sirius solo planteaban más preguntas, pero Sirius no estaba dispuesto a responderlas. ¿Cómo se suponía que iba a explicar la magia, la profecía y las ideas incompletas de Harry sobre su papel en ese mundo? Tenemos que hablar, dijo Sirius en cuanto Harry abrió la puerta del dormitorio. Tenía la cara cubierta de sudor, así que era evidente que había estado haciendo ejercicio. Eso solo acentuó su preocupación. Harry se estaba obsesionando con la fuerza y la velocidad de su cuerpo, y eso no le serviría de mucho si alguna vez se enfrentaba a Voldemort. ¿Sobre qué? Harry frunció el ceño y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Tú. No me he metido en ninguna pelea, dijo Harry automáticamente. Y mi profesor de música dice que he estado mejorando. No se trata de la escuela, dijo Sirius, sentándose en el borde de la cama recién hecha de Harry. Había insistido en que Harry hiciera su parte para mantener limpia la casa de Catalina, era de Catalina, no de todos juntos, manteniendo su habitación ordenada. Se trata de, bueno, solo de ti. Harry frunció el ceño y no se sentó a su lado. Se apoyó en su cómoda. Has estado aislado, Harry. No has hablado mucho conmigo. Y pasas mucho tiempo practicando, con Miguel o sin él. Solo me preocupa lo mucho que te estás esforzando en esto. Harry le frunció el ceño. Le pediste a Miguel que me enseñara, y me va muy bien. Estoy al día en la escuela, así que no veo por qué. No me importa que te vaya bien. Está bien. Me alegra que hayas encontrado algo que te guste tanto y que te mantenga activo. Me preocupa que estés intentando entrenarte para enfrentarte a Voldemort. Harry puso los ojos en blanco. Como si pudiera luchar contra un mago con una llave de cabeza, dijo con mordacidad. Simplemente me gusta, eso es todo. Escucha, Harry. Sirius no sabía cómo abordarlo. No sabía qué decir. Me alegró que disfrutaras de las lecciones, y quería que continuaras porque pensé que te daría algo en que concentrarte, aparte de todo esto de la profecía. No quería que le dieras demasiadas vueltas antes de estar listo. Pensé que tus artes marciales eran una buena forma de desahogar tus preocupaciones al respecto. Lo han sido, dijo Harry con suavidad, mirando a Sirius con ojos serenos. Me gusta hacerlo. Quiero ser bueno en ello, ya sea que pueda usarlo contra alguien como Voldemort o no. Voy a ser un verdadero guerrero, Sirius, no solo un mago que solo sabe hacer una cosa. Y eso fue llegar más cerca del corazón del problema, pero no del todo allí. ¿Por qué quieres ser tan bueno en eso? ¿Por qué un guerrero? Podrías ser lo que fuera, Harry, y estás eligiendo luchar. Harry lo miró con el ceño fruncido, y esta vez había verdadera malicia en su expresión. ¿No tienes sexo con Catalina o algo así? Murmuró. Harry Potter. Ladró Sirius, levantándose bruscamente de la cama. Bueno, di lo que realmente quieras decir, ¿o no? Replicó Harry con brusquedad, sin tenerle el más mínimo miedo. Bien. Gritó Sirius, y luego se detuvo. Se lamió los labios.
Su ahijado se estaba convirtiendo en alguien oscuro y peligroso, y tenía que decir algo ahora, mientras aún pudiera. Antes de que fuera demasiado tarde para llegar a Harry. Me preocupa, que quieras hacer daño a la gente. Harry lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Por qué querría hacer eso? Siempre has sido un poco melancólico, Harry, pero últimamente has estado oscuro. Harry abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Su rostro palideció y sus ojos adquirieron un brillo húmedo. Últimamente, me siento así, admitió, casi en un susurro. No puedo evitar pensar en todo lo que pasó en Inglaterra, en lo que les pasó a mis padres. Alguien intentó matarme. Creo que tengo miedo. Sabía que eras demasiado pequeño para oír todo eso, murmuró Sirius. Extendió la mano, pero no dio un paso adelante ni hizo ningún gesto más. Me preocupaba que pensaras que tenías que formar parte de esto. Harry dio un paso tentativo, luego se desplomó contra Sirius y se relajó en su abrazo. Sé que no tengo por qué hacerlo, pero no sé si quiero o no. Estoy confundido. ¿Tienes permiso?, dijo Sirius, dándole una palmadita en la espalda. Me alegra que estemos aquí, dijo Harry, con la voz apagada bajo la camisa de Sirius. Me alegra que tengamos a Miguel y a Catalina. Yo también. ¿Estás feliz, Sirius? Yo, sí, creo que lo soy. Bien, dijo Harry con firmeza y no volvió a hablar. Capítulo 11. Ron alzó la mano lo más alto que pudo, la agitó y torció el rostro con una expresión de esperanza y alegría. La sinceridad se vio arruinada por la forma en que puso los ojos en blanco y gruñó al hacerlo. Sin embargo, era indiscutible que se parecía a Hermione Granger intentando responder a la pregunta de un profesor. Dean y Seamus se echaron a reír. Cuando Ron añadió, con voz aguda y chillona: «Ay, por favor, profesor, elíjame, elíjame. Lo sé todo menos por qué mi madre se apareó con un gerbo». Se echaron a reír y trataron de evitar que se derrumbaran con la ironía. Un par de estudiantes que pasaban por el patio vieron a Ron. Los que habían visto a Granger en acción rieron disimuladamente al pasar. La chica en cuestión pasó rozando a los tres chicos, con el rostro serio y la mirada tan fija en la puerta que casi la quemaba. Casi derriba a Ron, quien vio gruesas lágrimas brotar de sus mejillas. Esperaba que los demás no lo vieran, pero al parecer sí, ya que ambos se recuperaron, tosieron y cambiaron de tema rápidamente. Bueno, ella debería saber qué aspecto tiene, se quejó Ron antes de abandonar el tema y unirse a la nueva conversación. Vio a Longbottom al cruzar la puerta. La mirada triste y recriminatoria del chico hizo que Ron se sonrojara de ira. ¿Quién era Longbottom para hablarles a todos sus compañeros sobre el bien y el mal? Era un viejo estúpido y lento en el cuerpo de un niño, y a nadie le tenía más cariño que a Granger. Si estaba tan desconectado, ¿cómo iba a saber qué era gracioso y qué no? Fue más tarde, en el gran comedor durante el festín, cuando Weasley empezó a sentirse mal, pensó Neville. Un minuto estaba atiborrándose felizmente con la abundancia de dulces de Halloween, y al siguiente lanzaba lo que creía eran miradas furtivas al espacio vacío del banco junto a Parvati Patil. Parvati había notado la ausencia mucho antes, por supuesto, y Neville le había preguntado en voz muy alta y obvia dónde estaba. Parvati no le gritó, pero Weasley ya le estaba prestando atención. Ahora comía con quizás un poco menos de entusiasmo, aunque solo se encogió de hombros e hizo una mueca al oír dónde estaba su víctima. Neville no odiaba nada en realidad, o probablemente odiaría a Ron. ¿Qué clase de persona haría llorar a una chica solo para impresionar a sus compañeros de dormitorio? Neville sabía que él mismo no impresionaba, pero no lo veías avergonzando a Granger hasta el punto de que no pudiera salir del baño por llorar. Habría entrado allí a ver si podía hacer algo, si no fuera el baño de chicas. Neville nunca había esperado que esta escuela fuera tan frustrante. Sabía que no era normal, pero esto era algo completamente distinto. No era solo que fuera raro, sino que claramente no era un niño. Los demás tenían sus pequeñas preocupaciones sobre las tareas y si se caían bien o si les gustaba lo que desayunaban, a Neville no le importaban esas cosas. Estaba demasiado ocupado dedicándose a sus estudios con toda su concentración. Nunca había sido brillante, y lo sabía. Solo el trabajo duro y la determinación podrían sacarlo adelante y convertirlo en algo parecido a lo que el profesor Dumbledore dijo que sería algún día. Los demás estudiantes se reían de lo mucho que se esforzaba, y él pensaba que los profesores simplemente sentían lástima por él por tener que esforzarse tanto. Todos conocían las historias de lo que había sucedido cuando era un bebé, y cómo había vuelto a estar amenazado a los 8 años, y aún así solo sentían lástima. ¿Acaso ninguno de ellos, estudiante o profesor, entendía lo que estaba en juego?
No, probablemente no. El profesor Dumbledore le había pedido que no hiciera alarde de su importancia. Que lo mantuviera en secreto. Para que aquel que no debe ser nombrado no se enterara, y Neville pudiera estar solo el tiempo suficiente para convertirse en lo que necesitaba ser. ¿Y cuando lo logró? ¿Cuándo se convirtió en el guerrero con el que Dumbledore soñaba? Neville no lo sabía, pero sospechaba que no le auguraban un futuro brillante ni una carrera brillante. Algún día, tarde o temprano, se enfrentaría a un mago poderoso y aterrador, y no esperaban que lo abandonara. Volvió a mirar a sus compañeros. Un chico agitaba un libro sobre la cabeza de una chica y amenazaba con dárselo de comer al calamar gigante del lago. Un par de chicos en la mesa de Slytherin jugaban a una especie de juego de cartas mientras se consumía la comida y quedaba espacio libre. Niños. Todos ellos, solo niños. No sabían lo que era. Las puertas del gran comedor se abrieron de golpe, haciendo que todos se sobresaltaran. Neville agarró su varita y se giró para enfrentarse a la amenaza, pero solo era el profesor Quirrell. Frunció el ceño. El tímido hombre corrió hacia la mesa de profesores, con el rostro pálido como la sangre. No era un hombre acostumbrado a correr. Llegó hasta el profesor Dumbledore y casi le cae encima. Troll, jadeó. Sus ojos casi giraban de un lado a otro, tan asustado como parecía. En las mazmorras, pensé que debías saberlo. Cayó al suelo, visiblemente inconsciente. Se desató un caos instantáneo. Neville no soltó su varita al ponerse de pie, pero tampoco entró en pánico. Esperó las instrucciones del hombre que parecía haberlo instruido durante toda su vida. Ese hombre tomó el control rápidamente y dirigió a todos los estudiantes de vuelta a sus dormitorios y a los profesores a las mazmorras para encargarse de la criatura mágica desenfrenada. Miró directamente a Neville cuando les dijo que siguieran a los prefectos, así que Neville supuso que la orden se aplicaba tanto a él como a los demás estudiantes. Bueno, en serio, ¿qué sentido tendría mostrarse entrenado en batallas mágicas contra algo tan simple como un troll? Nadie necesitaba saberlo todavía. Secreto. Con Dumbledore, todo se reducía al secreto. No darle a nadie ventaja. Pero mientras Neville se dejaba guiar a través de las puertas y por el camino hacia los dormitorios, burlándose para sus adentros del miedo en los rostros de sus compañeros, era solo un troll, no un gigante, ni siquiera el que no debe ser nombrado, recordó algo. Hermione Granger, escondida en el baño. Si ese troll salía de la mazmorra, su incapacidad para asustar a Neville no importaría, no para ella. La mataría en un instante. Y Neville sabía que el secreto nunca estaría por encima de la vida humana para su mentor, así que cuando Percy Weasley los condujo a la vuelta de una esquina, simplemente no los siguió. Se dio la vuelta y se dirigió al baño. Si Fred y George hubieran estado con el grupo de estudiantes que eran conducidos de vuelta a la torre de Gryffindor, quizás se habrían dado cuenta de que Neville se escabullía. Como no estaban, no lo hicieron. Al principio parecían estarlo, siguiendo a su hermano mayor y refunfuñando que si la escuela enseñaba defensa contra las artes oscuras, les permitirían practicar de vez en cuando. Pero entonces vieron algo que les llamó la atención. Algo que les hizo reflexionar. ¿A dónde crees que se va ese feo?, murmuró Fred, indicándole a George que mirara en la dirección correcta. ¿Snape? George frunció el ceño. Bueno, al menos no en la mazmorra. ¿Estás observando hoy, no? Cállate, gruñó George, mirando a Snape con los ojos entrecerrados. Vamos. Fred los siguió cuando George se escabulló entre la multitud, pero mientras seguían a Snape, este protestó. No podemos permitirnos un castigo como este. ¿Sabes lo que hará mamá si descubre que nos fuimos solos con un troll suelto? Probablemente nos regañará por dejar al pobre Ronnie con solo la mitad de la escuela para defenderlo, susurró George, pero su voz sonó extrañamente ausente. ¿Por qué carajos estamos siguiendo a Snape, de nuevo? Ambos se agacharon tras una estatua cuando Snape se detuvo bruscamente. Contuvieron la respiración. Al cabo de un momento, continuó, y revolotearon de estatua en tapiz, manteniéndose fuera de la vista. Para averiguar qué está haciendo, claro. Va al tercer piso prohibido, donde lo tienen todo cerrado. Ah, dijo Fred con los ojos brillantes. Ahora tenemos la oportunidad de descubrir qué tienen escondido aquí arriba. Exactamente. Pero George frunció el ceño. Obviamente trama algo, así que vamos a averiguarlo. ¿Por qué? Porque nadie más lo hará, dijo George sin rodeos, mirando a su gemelo por primera vez desde que salieron del gran comedor. Si está a punto de volarnos a todos por los aires, me gustaría saberlo. ¿Crees que deberíamos hablar con Dumbledore o algo así? Está demasiado ocupado con su inútil mascota.
Snape obviamente se ha dado cuenta y ha decidido aprovecharse de ello. Fred era el más expresivo de los gemelos, y ya había tenido muchas de estas ideas, pero en privado, fue George quien las expuso para que pudieran reflexionar sobre ellas. Y la conclusión a la que había llegado a medias, cuando George la planteó, se hizo evidente. Entonces realmente depende de nosotros, ¿no? Dijo en voz baja. Entonces, al final del pasillo, donde Snape abrió una puerta cerrada, varios perros enormes empezaron a ladrar. Fue una sorpresa, pero no tan grande como la de la otra persona que llegó a grandes zancadas por el pasillo. Neville sujetaba su varita con dificultad, pues le sudaba la mano. La sostuvo con la otra un momento para limpiarse el sudor de la túnica. También se frotó el puño de la varita por la frente para asegurarse. Recuperó el agarre y respiró hondo. Tenía que relajarse. No serviría de nada en una pelea si estaba alterado, asustado o presa del pánico. Dumbledore se lo había inculcado demasiadas veces. Murmuró al percibir el olor del troll. Olía, bueno, no había palabras. Era asqueroso. Y estaba en el baño. Un chillido agudo y un crujido horrible lo impulsaron a la acción. Irrumpió por la puerta y vio a Hermione agachada en el suelo con los brazos sobre la cabeza, mientras fragmentos del baño se deslizaban por el suelo. El troll enorme y feo blandía un garrote enorme y sucio, y sus ojos cerditos y malvados estaban fijos en la chica. Cuando levantó el garrote para aplastarla, Neville alzó su varita. Expelliarmus. Gritó, y el garrote salió disparado por el baño y se estrelló contra la pared. Las astillas explotaron a su alrededor y cayó al suelo entre una lluvia de polvo, dejando una marca en la pared. Aturdido, el troll se giró, arrastrando sus grandes patas abiertas entre los escombros que había dejado. Al verlo con la varita en la mano, bramó de rabia. Neville, a su pesar, retrocedió un paso. Era enorme. Era feo. Estaba furioso. Y venía hacia él. ¡Qué estupor! Gritó desesperadamente. El rayo de luz impactó al troll en el pecho y no tuvo efecto aparente. Volvió a bramar. ¡Qué mal!, murmuró Neville para sí mismo. Se devanó los sesos. Por Merlín. Conocía un montón de hechizos, ¿cómo no se le ocurría ni uno solo para detener a un troll estúpido? Movió su varita para intentar aturdirlo de nuevo, y el troll le dio un revés en la cara. Salió volando por el baño y se estrelló contra la pared de un cubículo. Su visión se oscureció brevemente, y luego una explosión de estrellas, lo cual no mejoró. Se agarró la cabeza con ambas manos, intentando evitar que se le cayera, y gimió. Oyó a Hermione gritar de nuevo y se puso de pie tambaleándose, con un zumbido en los oídos. Levantó la mano y descubrió, horrorizado, que su varita ya no estaba en ella. Se tambaleó hacia adelante, buscando entre las manchas de sus ojos, su varita entre los escombros. La vio, y el corazón le latía con fuerza. Estaba a unos 8 centímetros detrás de Hermione, que estaba casi tumbada en el suelo, con los brazos sobre la cabeza otra vez. Hermione. Gritó. La varita. El troll estaba entre ellos, o se habría lanzado a por ella. Al menos el grito distrajo a la bestia lo suficiente para que Hermione localizara la varita y la recogiera. Neville la miró fijamente. ¿Podría servirle de algo? Parecía no conocer ningún hechizo que pudiera detener al troll. Sujetó la varita de Neville con fuerza, y entonces sus ojos volvieron a posarse en el garrote del troll. Apuntó hacia allí, haciendo que Neville frunciera el ceño. ¿En qué estaba pensando? Wingardium Leviosa. Gritó, y con un silbido experto, levitó el garrote por la habitación hasta el troll, donde dejó caer el trozo de madera nudosa sobre su cabeza. Este emitió un extraño gruñido y cayó al suelo. Una nube de polvo rodó sobre los pies de Neville y tiñó la parte inferior de su túnica de una franja gris. «Lo dejaste inconsciente», dijo Neville, atónito, y se abrió paso entre los escombros hacia la chica pálida y temblorosa. «Buen trabajo». Le dolía muchísimo la cabeza y aún le zumbaban los oídos por los espantosos bramidos del troll y el golpe que había recibido. Pero se arrodilló junto a Hermione, le quitó la varita con cuidado y le dio una palmadita torpe en el hombro. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Hermione. «El profesor Quirrell dijo que había un troll, y nos dirigíamos a nuestras casas, y recordé que estabas aquí». Hermione parecía débil y conmocionada, pero le sonrió. «Gracias por venir a salvarme». Miró con disgusto a la bestia inconsciente y maloliente. «De poco serví. Me habría matado si no hubieras venido», susurró. La profesora McGonagall entró corriendo, seguida por varios profesores. Se quedó mirándolos a ambos, arrodillada entre los restos junto al cuerpo del troll, luego negó con la cabeza y suspiró. «Mataré a Albus», murmuró, y Neville estaba seguro de que le convenía fingir que no lo había hecho.
Señorita Granger, ¿qué demonios hace aquí? Yo estaba usando, Neville vino a rescatarme. McGonagall parecía extraordinariamente sorprendida. Me alegra verlos a ambos, se detuvo y frunció el ceño. Señor Longbottom, está sangrando. Neville no se había dado cuenta hasta ahora, pero sentía la nuca húmeda y caliente. Se tocó la nuca con los dedos y descubrió que sangraba por todas partes y que los hombros de su túnica empezaban a brillar con una humedad pegajosa. Oh, dijo débilmente. Ver su propia sangre le provocó náuseas y casi se desmayó, como cuando se golpeó contra la pared. Señorita Granger, usted y yo regresaremos al dormitorio de Gryffindor inmediatamente. Severus, ¿podría acompañar al señor Longbottom a la enfermería? Neville se encogió al ponerse de pie con dificultad y seguir al profesor Snape con sus piernas de palo. A Snape no le gustaba y pensaba que era un desastre en pociones, y lo era, y aprovechó cada oportunidad para dejarlo claro a Neville y al resto del colegio. A pesar de sus propios problemas, Neville se dio cuenta de una cosa. Snape cojeaba. Ron había convencido a Perky para que jugara una partida de ajedrez con él. Estaban sentados en el gran comedor, ya que Perky parecía querer hacerse notar, no era probable que le contara a Ron quién podría ser, pero Ron era lo suficientemente listo como para sospechar de una chica, y la partida no iba bien. Ron era un buen jugador de ajedrez, pero Perky fue quien le enseñó a jugar, y era mayor y mejor. Un lado del tablero estaba lleno de piezas rotas del ajedrez de Ron. Perky, de aspecto tan apacible en persona, era un jugador de ajedrez brutal. No, de verdad, estoy bien, oyó que la chica Granger le decía a alguien, justo detrás de él. Rápidamente echó un vistazo por encima del hombro y la vio asegurándole a Longbottom que estaba bien. No me hice daño en absoluto. ¿Cómo está tu cabeza? Ron volvió a la partida con el ánimo, ya ensombrecido por sus derrotas en el tablero, cada vez más agrio. Todos sabían lo que había pasado la noche anterior. Cómo él había sido la razón por la que Granger estaba atrapada en el baño con el troll, y cómo Longbottom la había salvado. Heroicamente, por supuesto. Incluso lucía un ojo morado como insignia de honor. La mala reputación de Ron se estaba deteriorando aún más, y sabía que debería haber sido él quien estuviera en el baño la noche anterior. Debería haber sido él quien salvara a la chica Granger, ya que había sido su culpa que estuviera en peligro. Y tal vez entonces todos empezarían a pensar que no era solo un pequeño y aburrido estudiante de primer año. Tal vez entonces lo mirarían con asombro y susurrarían sobre sus heridas. Pero no. Fue el maldito otro niño que vivió quien se llevó la gloria la noche anterior, aunque tal vez su reputación también necesitaba un empujón. Ciertamente sabes cómo elegir a tus amigos, Granger. Todo el cuerpo de Ron se tensó al oír esa voz lenta y perezosa. Siempre actuaba con tanta indiferencia, intentando parecer genial. Parecía, decidió Ron con saña, una rata. Una rata blanca con ojitos pequeños y brillantes y hocico puntiagudo. Primero el niño comadreja, y ahora este pesado y pesado perro. Supongo que piensas que debería ser tu amiga. Fue la mordaz respuesta de Granger. Uf, no, claro que no. Nunca sería amiga de un Draco. Espetó Longbottom. Sangre sucia. Varias personas se quedaron boquiabiertas ante su lenguaje, pero Malfoy ya se movía. Ron sintió al otro chico a su lado, mirando por encima del tablero de ajedrez. Perky ignoraba todo y estudiaba su siguiente movimiento, pero Ron perdió la concentración con Malfoy rondando así. Veo que eres tan inútil en el ajedrez como en todo lo demás, dijo Malfoy alegremente. Entonces debes ser un excelente ajedrecista, dijo Longbottom. A ver si le ganas al de quinto. Por favor, dijo Malfoy arrastrando las palabras. Es un juego. Para niños. Se alejó tranquilamente, contento de dejar devastación a su paso. Granger fue insultada, Longbottom irrespetado, Ron mismo ridiculizado. Todo un día de trabajo para aquel, pensó Ron, e intentó planear su contraataque a lo que Perky acababa de hacer. Pero, por alguna razón, ya no estaba tan entusiasmado.